tardes, un saludo especial a todos ustedes. Mi nombre es Divia Cepeda Rojas, cónsul general de Colombia en New Jersey, y hoy tenemos también la oportunidad de continuar con nuestro ciclo de expertos y de conferencias que se están realizando a través del programa Colombia nos une. Hoy tenemos a Luz Amparo Reyes, una experta en uno de los temas más importantes que vamos a tener pienso yo, pues no sé cuánto tiempo más porque no sabremos cuándo vamos a salir, y es el tema de una vida, pues una pandemia con propósito. Se ha hablado tanto del tema, por eso conseguimos hoy a nuestra experta, porque la comunidad quiere y está afrontando una situación muy difícil, quiere seguir consejos, quiere saber cómo hace para salir de esta situación. Entonces es un gusto tenerla con nosotros, le doy la bienvenida, a todos nuestros agradecimientos, y a su vez me permito presentarla. Ella es una motivadora de paz, coach de vida y espiritual, conferencista, panelista del Foro Latinoamericano de Escritura de Miami. A su vez, es experta en talleres de valoración positiva y de transformación personal. Es ingeniera industrial y, como ustedes se dan cuenta por mis palabras, tiene un gran conocimiento que nos puede aportar en estos momentos tan difíciles. Mi agradecimiento al programa Colombia nos une, a Andrea Palacios y al Grupo Crecer, que nos ayuda a través pues, su interés en conseguir expertos que puedan apoyar a la comunidad en estos temas tan sensibles. Como siempre, al programa Colombia nos une, muchísimas gracias, y los dejo hoy con este importante tema, invitándolos a que nos sigan acompañando a este ciclo de conferencias. Muy buenas tardes y bienvenida, doctora. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio, es un honor y una gran alegría poder estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo estas reflexiones que nos unen alrededor de esta experiencia universal que estamos viviendo. Así que lo primero que quiero hacer es darles las gracias a ustedes, a todos los que se logren conectar para escuchar esta charla informal, pero hecha con muchísimo amor para que todos reflexionemos al respecto de los temas que vamos a tratar. Yo deseo, espero y anhelo que cada uno de ustedes se encuentre bien, que cada uno de ustedes esté tranquilo, esté en armonía y esté disfrutando, así sea entre comillas, esta situación que estamos viviendo todos. Espero de todo corazón que muy pronto podamos salir, pero muy reformados, redefiniendo nuestra ruta, reinventándonos y con un cambio muy positivo en la vida de cada uno. Quiero agradecer muy especialmente al programa Colombia nos une. Qué maravilla lo que están haciendo. Muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa que con el grupo Crecer USA han querido hacerme llegar. Yo de verdad que les agradezco en el alma. Lo mismo que agradezco al Consulado de Colombia en Newark. Gracias a la cónsul y gracias a cada una de ustedes, a Andrea Palacios, y gracias a ti, Angie, por este apoyo tan maravilloso que me están dando. Bueno, pues les quiero contar que hemos escogido este tema, una pandemia con propósito, precisamente porque estamos viviendo una situación que a veces nos pone nerviosos a todos o que generalmente nos pone nerviosos, pero para la cual no siempre tenemos respuestas. Y hay una afirmación que tenemos que escuchar de fondo, y es que una vida se debe vivir con propósito. Pero para que la vida se viva con propósito y el ser humano encuentre el sentido de su experiencia, tiene que entender que cada evento trae un propósito. ¿Por qué lo hablo yo? Bueno, me presento, Luz Amparo Reyes, soy escritora, soy conferencista, soy autora de 2 libros, Cómo superar un triple salto mortal, Cáncer, infidelidad, divorcio, un libro que se presentó hace 3 años y ya, bueno, vamos en el 4º año con mucho éxito, presentando una serie de reflexiones para llevar mensajes de paz interior a través de una historia de vida que es la mía propia. Y el último libro que salió recientemente, que se llama Todo lo que quiero es paz, un camino de plenitud interior. La paz interior es el tema que me motiva. Yo siento que cuando nosotros asumimos
la paz como propia, la descubrimos en nuestro interior, la vida puede traernos la cantidad de eventos que quiera, que estamos preparados. Y entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pues, ¿cuál es nuestro propósito, no? Al ser humano se le olvidó por muchos años, por mucho tiempo, vivir una vida con sentido. Y realmente eso nos lo recordaba Víctor Frank en su libro Un hombre en busca de sentido, cuando en el Holocausto a él y a sus compañeros judíos los despojaron de todo y de repente su vida profesional y de éxito se detuvo en un instante y nunca la volvieron a recuperar. Bueno, esa experiencia es en sí una pandemia de vida. Para ese grupo es una pandemia, era su totalidad. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Te pregunto. Y si no lo hemos descubierto, vamos a través de estas palabras a ir poco a poco descubriendo con preguntas o con reflexiones hasta que lleguemos a ese punto. El título que le hemos dado a esta charla, que se llama Una pandemia con propósito, fácilmente se puede cambiar por una enfermedad con propósito, o una quiebra financiera con propósito, o una crisis en mis relaciones con propósito, o lo que quieras, con propósito. El nombre es lo de menos. Pero en este caso, ¿qué nos une con la palabra pandemia? Que es universal, que le sucedió y nos está sucediendo a todos, a ti, a mí, a todos. Nadie está excluido. Y al tratarse de una experiencia universal es lo que hace que nos detengamos todavía con más atención y más cuidado a reflexionar sobre esta experiencia. Yo quiero comentarles que antes de arrancar con todo esto, es muy importante que recordemos, amigos, que hay una pregunta que el ser humano se ha hecho desde siempre, desde su propio nacimiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Esa pregunta va en nuestro subconsciente permanentemente y lo único que nos hace es recordar que vinimos a esta vida a algo, pero que sin saber quiénes somos, pues no podemos encontrar las respuestas que quisiéramos. Por lo tanto, en ese quiénes somos o quién soy, se basan casi todas las preguntas, casi todas las respuestas, voy a apagar esto, casi todas las respuestas que estamos buscando. ¿Quién soy? Es demasiado importante y por eso no quiero continuar hablando sin aclarar esa parte de nuestro interrogante. Pues bien, nosotros, amigos, somos seres espirituales y yo voy a poner simplemente un ejemplo. Cuando vamos por una autopista, vemos los vehículos que se van manejando Salen, ¿cierto? Nos disculpamos un momento con todos, ya volvemos con la doctora. 2 minutos, por favor.
Hola, ya estás de nuevo en vivo, sigue. Bueno, no supe dónde quedó el punto donde estaba hablando, pero bueno, vamos a repetir un poquito. Amigos queridos, yo hago la siguiente reflexión porque a mí me pasó una revelación muy importante y es cuando leí una frase que dijo un místico cristiano el siglo pasado. Él dijo lo siguiente, él dijo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana transitoria, no al revés. Es decir, no somos un cuerpo con un alma dentro, sino que somos un ser espiritual que vive una experiencia terrestre, humana, temporal. Cuando esa revelación llegó a mi vida, yo empecé a imaginarme que somos como un vehículo que conducimos por la autopista. El cuerpo es el vehículo, es el automóvil, es el que va por la autopista en una serie de pistas donde van muchísimos vehículos más, billones, imagínense. ¿Y quién conduce ese vehículo? Él no se conduce a sí mismo, el cuerpo no se conduce a sí mismo. Por lo tanto, ¿por qué veo la vida desde el cuerpo? ¿Por qué no me doy cuenta de que hay un ser superior, una conciencia superior que tiene que ir al frente de ese vehículo conduciéndolo? Bueno, pues a esa conciencia superior nosotros lo llamamos el alma, que no es otra cosa que el espíritu, que hace que ese vehículo se pueda comunicar y pueda conducirse por esas autopistas. De esa misma manera, cuando empezamos a verlo, pues entonces empezamos a darnos cuenta de que nosotros, nuestra verdadera esencia, no es ser un cuerpo que va a morirse mañana, pasado, que envejece, que se enferma, que a veces está bien y a veces no, sino que somos la conciencia, el alma, el espíritu que le da vida y actividad a este cuerpo. Eso cambia totalmente la dimensión de la vida y hace que empecemos a entender quiénes somos en realidad. Y eso empieza también a cobrar sentido porque ya nos salimos del vehículo, ya no somos el vehículo y empezamos a ser el observador de lo que ese vehículo está haciendo, desde los ojos del alma, desde los ojos espirituales. Pero es importantísimo algo y es que esa es nuestra verdadera identidad, la identidad del alma, la identidad espiritual, observando cómo ese vehículo se va comunicando en esa autopista que a veces va demasiado rápido, no lee las señales de tráfico, no conserva a veces los límites de velocidad, exagera, anda sin gasolina, se le pinchan los neumáticos, atropella a otros, le quita el espacio a los que van a su lado. A veces es intolerante y no tiene paciencia con el conductor de adelante que va un poco más lento. Eso somos esos cuerpos que muchas veces también vamos en regocijo y entonces en el vehículo se siente un ambiente de fiesta porque hay salud, hay bienestar, hay éxitos, qué maravilla. Y muchas veces no volteamos ni siquiera a mirar a los otros vehículos, a los que van al lado. No nos interesa, en realidad hacemos nuestra historia como un yo, yo, yo. Todo lo mío, todo el ego, todo lo que yo soy. Bien, como somos observadores de ese vehículo, necesitamos vivir experiencias. Ese vehículo tiene que vivir ciertas experiencias para que el observador se despierte y se ponga las pilas y diga, algo no está bien. Esta pandemia no es otra cosa que una experiencia que viene a sucedernos a todos de tajo para que detengamos este golpe, esta carrera consumista y hedonista que traemos. Y de esa manera empezamos a entender un poquito quiénes somos y para qué está sucediendo esta experiencia. Como les decía al principio, pandemia es cualquier crisis que en la totalidad de nuestro sistema podamos vivir, no solamente un virus, una pandemia universal. En mi vida ha habido varias pandemias, digamos, lo que trataron de acabar con mi vida en totalidad. Una de ellas fue una leucemia, de la cual fui desahuciada hace 15 años. Imagínense pues, y yo creo que muchos de los que nos escuchan quizás han tenido que enfrentar unas situaciones similares para ellos o para sus seres amados, en los cuales los médicos no les dan mucha esperanza y nos dicen que bueno, que van a hacer el intento, pero nos miran como con esa carita de compasión. De repente de esa carrera que traíamos por tener más, por hacer más, por ser la ingeniera perfecta, por la empresaria exitosa, por lo que fuera, te dan una noticia y tuve que parar. Se detuvo el mundo de repente. Mi vida
quedó en un hilo y el médico le dijo a mi entonces, a mi esposo, que soy mi ex esposo, le dijo, vamos a poner la vida de Luz Amparo en espera, in hold, porque no se sabía qué iba a pasar con esa vida. Es decir, que de repente me llegó la pandemia, me llegó el tener que aislarme, no pude volver a ver a mis seres amados, yo no podía abrazar a nadie, tenía que vivir con máscara, con guantes y con un traje, en unas cámaras aisladas en los hospitales de Boca Ratón y después de Gainesville, en el Chance Hospital. Y tuvimos que someternos a todos esos tratamientos por muchísimos meses. Mi vida se paró y se detuvo, aparentemente. Pero ¿saben qué pasó? Que cuando el vehículo tiene que detenerse por la razón que sea, en este caso un virus, en este caso protección para yo no contagiarte o protección para que yo no me contagie de lo que tú tengas, en mi caso, porque yo estaba sin sistema inmunológico y podía morir de un minuto a otro, así fuese por una lesión insignificante en una uña, porque no había sistema inmunológico, pues se detuvo la carrera contra el tiempo de ese cuerpo, de esa ingeniera, de esa producción, de ese deseo y afán de suplir necesidades y de tener más y de cumplir todos los roles que se había impuesto a sí misma, y tuvo que aislarse y sentir que la vida le había cambiado para siempre, como a ti y a mí nos está cambiando para siempre con esta pandemia. Y entonces en ese momento, ¿qué pasó a ser lo más importante? Lo primero fue la gratitud de saber que yo seguía viva, que yo no tenía en ese momento sino la opción de sobrevivir. Y me ocupé de lo urgente, pero agradecí que no fue mi hijo, que no fue mi esposo, que no fue mi mamá, que no fueron mis seres amados, sino que era yo. Y yo sabía con la fe que yo contaba. Así que en la vida se detiene, nunca hay un detenerse en realidad. Lo que hay es un voltear la mirada hacia el interior y empezar a buscar esas herramientas maravillosas que tenemos, que en mi caso se llamó gratitud. A partir de la gratitud, por esos hospitales, por esos médicos, por ese seguro que yo tenía, por esa posibilidad todavía que yo tenía de vivir, me aferré a ella con tal fuerza y con tal certeza que entendí que la fe era algo maravilloso con lo que yo contaba y que no podía dejarla de utilizar, que para eso se me había dado, era un don que yo tenía y que tenía que utilizar. Por lo tanto, empecé y me dije a mí misma, bueno, lo que es este recorrido para lo que sea, yo me lo gozo. Y me lo gocé. Y entonces empezó desde el día 0 en adelante hasta año y medio después una serie de gozos que implicaban tubos en el cuerpo, inyecciones, punzadas dolorosas en cadera, me taladraban los huesos para hacer la extracción de médula, etcétera. Pero todo eso tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Salvar mi vida. Pero ¿cuál era mi propósito al estar ahí? Era observarme y observar esa experiencia desde la paz y desde el amor incondicional. Pues eso fue lo que me dediqué a hacer, agradecer todo el esfuerzo que todos hacían, agradecer que yo estaba viva y agradecer y apreciar el amor incondicional que todos me estaban dando, hasta los aseadores, los que cocinaban, mi familia que vino a verme, todos los que me cuidaban y me amaban. No podía abrazar a nadie, no pude abrazar a nadie por año y medio. Es decir, que para mí esta situación no es nueva, pero sí me otorgó con esa experiencia la preparación para mi propósito, que yo encontré que era ver el amor incondicional en cada aspecto de lo que me sucediera en la vida. Y bueno, pues sucedieron así varios saltos mortales, ¿no? Que después describo en mi libro. Sin embargo, en este momento yo hago la invitación a que revisemos cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Para qué estamos viviendo esta experiencia? Muchos nos quejamos o hemos oído que se quejan de ¿por qué pasó esto? Y que queremos saber quién lo hizo, de dónde viene el laboratorio inventado, una guerra biológica, son los gobiernos, hay corrupción, son los dueños del mundo. ¿Quién hizo esto? Empezamos en el por qué y en el quién porque queremos tener mucha más información. Nos parece como que si la información no la tenemos, entonces no se va a resolver. Como si tuviésemos algo que ver con eso. ¿Qué tal? Es nuestro deseo de controlar. El ser humano es muy controlador y quiere ser dueño de la información.
y no nos damos cuenta de que la poca o mucha información que estamos recibiendo es un pedacito, es solamente una minúscula parte de una realidad demasiado grande que nunca quizá vamos a conocer y que si un día nos corresponde conocer, va a ser en una perspectiva, no en este momento. ¿Por qué nos angustiamos tanto entonces por la información y no nos hacemos más bien la siguiente pregunta que te invito a hacerte? Y si tienes una hoja y un papel a la mano, perdón, y un lápiz a la mano, por favor escríbela. ¿Para qué estamos viviendo esta pandemia? ¿Para qué estamos viviendo esta experiencia? Y si es de carácter universal, una respuesta universal hemos de encontrar, por supuesto que sí. Y entonces, en este ejercicio de introspección, vamos a empezar a revisar cuáles son los aspectos que realmente nos interesan. Bueno, lo primero que yo analizo con la sucesión con esta serie de eventos es que nos están obligando a salir de una zona de confort que traíamos, cual fuera, así no fuera perfecta. Nos acostumbramos tanto que no queremos cambiar. El ser humano por naturaleza se resiste al cambio y no queremos que nos cambien las condiciones del juego cuando estamos en medio del juego, en medio de la charla y se me cortó porque parece que me desconecté. Bueno, se desconectó. Volvamos a conectarnos. En medio de la autopista, el vehículo recibe un informe y ¡pum! Se cierra la autopista. Viene una nube negra, se caen los semáforos, no hay forma de seguir conduciendo y todos nos quedamos en seco en la autopista. Todos con una pandemia, con una amenaza de una pandemia. Por lo tanto, todos tuvimos que replegar nuestras actividades normales, que hasta hace 6 semanas eran normales y cotidianas, y refugiarnos aislándonos en un espacio que se llama hogar o casa o donde te haya tocado. Y ya no pudimos salir más. Así me pasó a mí hace 15 años, ya no pude salir más. Yo entré al hospital convencida que tenía una anemia y que me iban a poner sangre y al otro día salía a una fiesta sorpresa que le tenía a mi esposo. Pues no salí más, sino en 2 meses después, para después estar cada mes entrando al hospital durante 1 año y medio. Así que de un momento a otro la vida se detuvo para esos vehículos. La velocidad ya no era importante, ya que importaba si era un turbo o un carrito viejo, daba lo mismo y da lo mismo, porque en realidad ya no podemos ir a la velocidad que traíamos. Bien, nos salimos de la zona de confort porque nos obligaron, no lo quisimos hacer, no estábamos muy convencidos y ahí empezamos a darnos cuenta, wow, veníamos como locos comprando, como locos trabajando, como locos consumiendo, como locos produciendo y teniendo más y logrando más y queriendo más éxitos, como locos. Y esta pandemia viene y nos dice, no, la vida no es eso. Para ahí, detente, busca adentro de tu hogar lo que tanto creías que estaba afuera. Y entonces nos concentramos ahora en un espacio donde después de resistirnos y de estar muy deprimidos 3 días y 4 días, y esto no puede ser, y más noticias y más muertos, y ahora viene para acá y miramos ese enemigo tan terrible, nos tocó darnos cuenta, que creo que a estas alturas ya la mayoría lo hemos hecho, de que esto no es simplemente algo más que ha sucedido. Esto tiene una connotación universal muy profunda. Y la primera cosa que tenemos que darnos cuenta, amigos, es que no podemos hacer nada por controlar que esa pandemia hubiese sucedido. No eres culpable ni tú ni yo. ¿Saben por qué? Porque existe algo en la vida y en el universo que se llama lo inevitable. ¿Por qué nos resistimos a aceptar lo inevitable? Cuando lo hacemos, cuando nos resistimos a aceptar que las cosas cambiaron sin que nosotros lo dijéramos o lo programáramos, pues entonces nos da rabia, nos da dolor, nos da victimización, nos da furia, nos da tristeza y nos da un estrés horrible. Y adivinen qué es lo que está produciendo todo esto, la impotencia del ser humano de que todo lo quiere controlar y no puede controlarlo porque sucedió esto de un minuto a otro, es intempestivo, no fue planeado por nosotros, quizá por algunos, pero eso no es el punto que estamos analizando, pero sí nos damos cuenta de que la impotencia está despertando en nosotros una serie de emociones que solamente se conjugan con un estrés terrible ante la no capacidad de cambiar las cosas. Bueno,
Entonces, ¿para qué está sucediendo? ¿No será que la vida nos está diciendo tenemos que empezar a aceptar lo inevitable, a ser humildes y entender que no somos los que tomamos las decisiones universales, que la vida es un escenario de aprendizaje, pero no tenemos control sobre lo que sucede en ese escenario? Tenemos control sobre cómo nosotros reaccionamos en el escenario, mas no control sobre lo que sucede en el escenario, llamado vida. Por lo tanto, ahí hay un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en ese para qué, yo quisiera que miráramos los dos contextos, el para qué en mi vida personal y el para qué en la humanidad o en la sociedad colectiva o en el mundo, como lo querramos llamar. ¿Qué hicimos apenas entendimos que esto ya era en serio, que sí, que ahora sí nos tocó aislarnos, que dicen que ahora que con máscaras? Yo me acuerdo que cuando empezaron a salir con máscaras, yo misma tan exagerados, ahora con máscaras. Pues sí, nos tocó con máscaras, como a mí me había tocado hacía 15 años vivir con máscaras. Y esas máscaras son las que nos están protegiendo, y guantes y todo eso. Bien, ¿qué hicimos? Empezamos a resolver lo urgente. En el momento en que nos dimos cuenta de que la cosa venía en serio, resolvimos lo urgente. Ahí hay un para qué. Ahí hay un para qué, porque en el aquí y en el ahora es donde tenemos que resolver las cosas presentes. Y lo urgente en ese momento era lo presente. ¿Qué es lo presente? Lo presente es que tengo que hacer mercado, que tengo que llamar a mi hijo, que tengo que hacer que mi mamá se mueva de donde está para que llegue a un sitio seguro. Eso era en ese momento lo urgente por hacer. Y nos tuvimos que retirar de otro tipo de actividades para que pudiéramos entonces entender la importancia de atender lo urgente. Una vez cubrimos lo urgente, empezamos a pensar en que teníamos que ocuparnos de algo más. ¿Y qué era? Lo importante. Lo importante es lo que ha de venir. Planear por si son 2 semanas, planear por si son 3 meses, tomar previsiones por si son 18 meses. Porque no sabemos lo que va a pasar. Y tomar previsiones también porque si hay hijos, porque si hay ancianos, porque si hay familia, porque si hay necesidades, ¿verdad? Bueno, pues ahí entre resolver lo urgente y ocuparnos de lo importante, que es una invitación a un para qué estamos viviendo esto, viene algo demasiado, demasiado esencial. Y es descubrir realmente lo que no era importante. Yo creo que la lista que hiciéramos, si puedes a esa lista que vas a hacer del para qué, hicieras la lista de todo lo importante, lo que creías que era importante, que has tenido que dejar de lado para atender lo verdaderamente urgente y lo verdaderamente importante, esa lista debe ser larguísima. Por lo menos la mía lo es. Y eso que yo venía en simplicidad y en tratar de quitar tanto compromiso y tanta cosa, aún así, muchísimas listas. La lista es larga, muchísimas cosas, la lista es larga. No sé qué tan larga sea tu lista. Escríbela, haz ese ejercicio, solamente para hacer la comparación. Realmente, ¿qué es lo importante en mi vida? ¿Qué es lo que ahora descubro que es tan importante y qué es lo que descubro que ya no es tan importante, aunque así lo parecía? Bien, ahí vamos poco a poco a entender que nos estamos observando, que estamos cobrando ese papel del observador del vehículo, del observador que es el conductor del vehículo, el que realmente le debe decir al vehículo cómo se conduzca, qué velocidad lleve, cómo se debe armonizar con los demás vehículos de la autopista, cómo debe ser tolerante con aquellos que son lentos en esa autopista. A lo mejor no ven bien, a lo mejor esos vehículos están agotados, son viejitos ya, a lo mejor no entienden lo que está sucediendo en la autopista de la vida. O cómo también respetar a los que van muy rápido, porque los que van muy rápido de repente llevan una emergencia. Los que van pasando por todo y no te llamaron y no te incluyeron y no te dijeron y no te tuvieron en cuenta y de repente los ves allá, a lo mejor ellos llevaban una emergencia, estaban ayudando a alguien más. Entonces ya empezamos a observarnos desde afuera, pero es desde este adentro, desde el afuera del vehículo, que es el adentro de tu ser. Y empezamos un caminar y un aprendizaje de la observación, autoobservación. ¿Y eso para qué? Seguimos con el para qué, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la autoobservación? Bueno, pues primero que todo la autoobservación
nos posibilita algo que este escenario de la vida trae consigo, que lo trae implícito, el aprendizaje. Autoobservarnos nos ayuda a aprender. ¿Y por qué? Bueno, primero, porque desaprendemos hábitos de apegarnos a lo no importante, por ejemplo. Porque desaprendemos costumbres que no nos hacían bien, que le hacían mal al resto. Porque desaprendemos hábitos de conductas o de pensamientos que no tenían ninguna importancia, ningún significado. Entonces estamos aprendiendo. Pero no solo eso, empezamos a aprender que el cuidado de mi sociedad, de mi familia, de los seres que amo, de mi comunidad, de mi sociedad, empieza en mi cuidado a mí mismo, en el cuidado a mí mismo. Y entonces empezamos a practicar o a observar cómo ciertas técnicas que quizá ya las hacíamos, no las habíamos concientizado. Todo esto, amigos, nos lleva al despertar de la conciencia. ¿Qué hemos aprendido a través de todo esto? A respirar conscientemente, ¿no les parece? ¿No es maravilloso despertarnos y no solo agradecer por estar despiertos, por poder respirar, por la vida que tenemos, sino también hacer una respiración interna, sosegada, profunda, que nos permita que esa respiración consciente que tiene que ir a la parte abdominal, no se queda en los pulmones, tiene que ir a la parte abdominal, oxigene de verdad nuestras células, que fue lo que tuvimos que hacer cuando se detuvo el mundo, cuando se detuvo este correr. Nos tocó parar y de repente con el impacto, la mejor manera de recuperarnos del impacto de lo que no podemos controlar es respirar. Casi siempre es cerrar los ojos y hacer una respiración consciente, porque esa respiración consciente trae oxígeno a las células que en el afán de defendernos por el peligro que aparentemente está sucediendo, dejan de hacer todo, dejan de ser proactivas, dejan de respirar para ir a atacar y a defendernos de un enemigo que no sabemos quién es. La respiración consciente nos ayuda a nivelar el estrés del cuerpo y entonces nos permite bajar la bilirrubina, con que las emociones se estabilicen un poco para así seguir en el proceso, cualquiera que este sea, que el aprendizaje trae. Pues bien, nos ha entonces permitido vivir el aquí y el ahora. El aquí y el ahora porque es lo que tenemos. Ahora ya estamos en un espacio cuadrado o cuadriculado o pequeño, bueno, pequeño entre comillas, habrá casas muy grandes, pero en los que vivimos en apartamentos o en casas pequeñas, pues sabemos perfectamente que ahora la delimitación geográfica es esa. Y entonces empezamos a vivir el aquí y el ahora en nuestro hogar, porque donde quiera que nos tomó esta situación, ese es nuestro hogar. Recordemos, amigos, que estamos hablando de nuestro ser interior, el observador, y nuestro hogar está con nosotros mismos. Es decir, que no hay un hogar en otra parte, el hogar soy yo. En mi hogar está mi paz. Ahí es donde me tengo que reconciliar conmigo mismo, enfrentar a mí mismo, amarme a mí mismo y nutrirme a mí mismo para poder ahí sí salir a ayudar a los demás. Entonces, en ese vivir en el aquí y en ahora, ya podemos nosotros dejar de resistirnos a los cambios y entender que todo esto tiene un propósito mucho más trascendente que el propósito físico que aparentemente en el inicio nos dijeron. Bueno, en ese laboratorio que es la vida, entonces empezamos a ver que como personas estamos aprendiendo demasiado. Como miembros de una familia, claro que sí. Como parejas, wow. Me imagino, yo vivo sola, entonces para mí es increíble porque yo disfruto demasiado mi soledad, porque me disfruto demasiado a mí misma. Entre tanta lectura, escritura, conferencia, estudio, trabajo, no me queda tiempo de mucho. Y eso sí, hay que meterle diversión y le metemos también un poquito de Netflix y de distracciones porque hay que mantener la estabilidad de este ecosistema que somos. Pero bien, como personas, ¿qué más nos ha faltado aprender en esta pandemia? O quizá no nos ha faltado, quizá ya lo estamos haciendo y yo confío y tengo plena fe en la humanidad. Estamos trascendiendo. Estamos entonces dándonos cuenta de que no era el consumismo y la humanidad de carrera física que traíamos lo que le daba sentido a este paso por la tierra. Es decir, que la curva de la humanidad empezó a trascender, a subir a un estado de conciencia. Esa es mi esperanza.
que con esta pandemia se despertó de la masa crítica de concientizadores que hay, que somos aquellos que motivamos el despertar de la conciencia, que hablamos de paz interior, que hablamos de psicología positiva y de todas las metodologías de armonía interior y de meditación y de armonía con el universo y de los cursos de milagros de los cuales yo soy facilitadora y de las religiones incluso y las teologías y los libros sagrados y las filosofías de vida. En todas esas filosofías y esas teorías existe algo muy importante llamado conciencia y la humanidad ha estado perdiendo de vista esa conciencia. Por lo tanto, en este detenerse de repente hay un cambio de vibración para que trascendamos a la conciencia y así la curva de la humanidad empiece a escalar hacia la conciencia del ser que somos y hacia la unidad y la solidaridad. ¿Qué entonces me aporta eso a mí como persona? Primero, aceptar que ya el mundo cambió. Ya lo que conocimos como mundo, como cotidianidad, como normalidad, olvidémonos de eso. ¿Pero por qué? No porque vayan a cambiar circunstancias, a lo mejor muchas sí, pero ¿saben qué? Hemos cambiado nosotros. Y cuando ya hemos cambiado nosotros, ya dimos un paso en el trascender de la conciencia. Ya la conciencia está en vía de despertar. Entonces ese observador de ese vehículo está más atento, más alerta. ¿Pero para qué? No solo para mirar lo que el vehículo hace, que es maravilloso. Ahora vamos a ser mejores hermanos, ahora vamos a ser más conscientes, ahora vamos a amar más las cosas que tenemos, a agradecerlas más, a dejar de aspirar a tanto y de ambicionar tanto y a valorar lo que realmente somos y tenemos. Pero pasa algo más trascendente todavía que eso, y es recordar que como somos seres espirituales, que como somos esta conciencia, todos lo somos. No solo yo con este vehículo que llamo Luz Amparo, sino tú con ese vehículo que se llama Marta y María y José y Pedro y billones de vehículos. Somos el ser espiritual que habita cada uno de esos vehículos. Por lo tanto, tú y yo como observadores somos uno solo. Somos el mismo. La energía que somos, la conciencia que somos no es divisible, no se puede separar como los cuerpos que sí se separan, pues es una energía perfecta, de una vibración altísima. La energía, las ondas, lo que es la información cuántica no se puede separar y dividir en cajitas ni en segmentos. Tú y yo somos uno solo. Desde esa conciencia empezamos a ver la vida de otra manera. Es como cuando estamos como cieguitos, como que veníamos en ese modo automático y robot por la autopista y de repente nos damos cuenta de que necesitábamos colocarnos unos lentes que nos dieran la claridad de quiénes somos y así empezar a ver ahora sí la experiencia de la pandemia con un verdadero propósito. Cuando empezamos a entender que eso que está pasando tiene una razón de ser y no tengo que enredarme en el por qué ni quedarme en esa explicación tan poquita, sino en el para qué y fluir con ese para qué que yo mismo me voy respondiendo. Mi invitación es que cada uno se responda a esa pregunta, el para qué. ¿Cuál es el propósito de esta pandemia en tu vida, como persona, como miembro de tu familia, como miembro de tu sociedad? Pero hay un punto más allá, les decía, y ese punto más allá es que al darme cuenta de que soy unidad con todos, tengo que empezar a mirar a los lados. Tengo que dejar de mirarme solo yo y mi vehículo. Tengo que empezar pasar del modo yo, mi ego, lo mío, lo nuestro, perdón, lo mío, lo que tengo, lo que soy, a lo que somos, a nosotros. A cuáles son esas necesidades que tienen tantísimas personas en este momento y de las cuales yo no me había percatado antes. A darme cuenta, por ejemplo, que hay millones de personas en el mundo sin internet. Y entonces yo que estoy disfrutando esta pandemia porque tengo tanta socialización cibernética, no pienso en esas sociedades, en esas comunidades pobres que no tienen ni siquiera luz, ni agua, ni jabón para lavarse las manos. ¿Cómo se estarán cuidando, Dios santo? ¿Cómo serán esas familias donde hay 5 y 6 enfermos y una sola personita, quizá un hijo adolescente que trabajaba y que no puede ahora salir a trabajar? ¿De qué estarán comiendo? Qué dolor, ¿verdad? Y yo creo que esta pandemia tiene que dejarnos en esa escalación de la conciencia, de empezar a mirar la necesidad ajena, amigos, de dejar tanto ego y tanto protagonismo de nuestro propio vehículo y empezar a mirar las necesidades de los demás y empezar a entender ese propósito de vida. En una de las charlas que yo hago y en mi libro, Todo lo que quiero es paz, estoy hablando de que vinimos con un propósito
Y yo les voy a decir lo que para mí es el propósito. Vinimos a amar, a agradecer y a servir. Si ese termina siendo tu propósito de vida, qué alegría, pero puede ser que no, puede ser que encuentres otro propósito. Sin embargo, yo quisiera que tuviéramos en cuenta que parte del propósito de esta pandemia es que aprendamos a ayudar a los demás, a abrir nuestro corazón, a compadecernos, a sentir verdadera empatía, compartir lo que tenemos, lo que hemos logrado y dejar de querer acumular más. ¿Para qué quiero un closet lleno de 40 blusas cuando con esta pandemia me he dado cuenta, maravillosa cuenta, de que con 6 blusas es suficiente, que ni siquiera las estoy usando? Y entonces, ¿qué estoy esperando para ir a regalar, a obsequiar, a donar aquello que no uso, que está en perfecto estado, aquellas cosas que yo había encargado y que en realidad no las necesito? ¿Para qué quiero 6 televisores en mi casa cuando con uno solo tengo y 3 o 4 los puedo donar a familias que no tienen? Simplemente estoy haciendo un llamado para que en esa lista que estamos haciendo del para qué, incluyamos la compasión, incluyamos no solo la gratitud, el amor incondicional, sino el cómo ejercerlo a partir de la empatía con aquellos que más nos necesitan. Y bueno, pues cuando hagamos esa lista del para qué, yo sugiero que cojamos un lápiz, un crayón de un color X o un resaltador de un color amarillo, por ejemplo, y miremos de las cosas que nosotros encontramos en esa lista, cuáles le dan un propósito a nuestra vida. Y empecemos a entender que ese fue el propósito que trajo la pandemia a nuestra vida, encontrar nuestro verdadero propósito y que llegáramos a confirmar quiénes somos y quiénes no somos. No somos este cuerpo, no somos este nombre, no somos esta apariencia. Este es un rol que estamos desempeñando en un escenario llamado vida, pero no somos eso. Nosotros somos el observador que habita estos cuerpos. Yo lo llamo en mi libro el vestido. Yo pienso que el cuerpo es un vestido que yo, alma de luz amparo, espíritu, ser esencial, partícula de Dios, estoy habitando. ¿Somos hijos de Dios? Claro que sí, somos parte de Él, somos gotitas de ese océano maravilloso que Dios es. ¿Y Dios es qué es? Dios es la totalidad y nosotros sus partes. Bueno, pues en la parte ya no personal, sino colectiva y mundial, también hay un propósito, muchos propósitos, claro que sí, y está en ti y en mí descubrirlo, por supuesto, pero en lugar de seguir ansiosos por conocer todas las respuestas y por tener que saber exactamente cuántos murieron hoy en Italia y cuántos están esta mañana en Nueva York graves y cuántos en Bogotá, ¿por qué no más bien nos ocupamos de preservar ese propósito, encontrándolo y viendo qué es lo bueno que le trajo esto, no solo a mi familia, que ahora convive más armónicamente, que ahora compartimos espacios sin tanto egoísmo, que ahora jugamos juegos de mesa nuevamente, porque ya el internet nos tiene incluso aburridos, porque tanta tableta y tanto Zoom ya también nos está saturando, y más bien nos damos cuenta de todo lo que esto nos ha traído. Unidad familiar quizá, tolerancia hacia las diferentes formas de pensar, el darnos cuenta de qué era lo que realmente era importante y lo que no, el poder entender las necesidades de mis hijos, de mi pareja, el poder verme dentro de ellos de otra manera. Para el mundo, ¿qué es lo positivo? Y esto lo confieso que hice la lista hablando con mi hijo, con quien me encanta conversar de todos estos temas. Pues primero, lo positivo mundial fue detener este estado de consumismo y de hedonismo y que venía incontrolado. Detenernos en esa carrera por producir, consumir, alcanzar, tener, lograr. También nos ha traído colectivamente, al mundo le ha traído tiempo. Esa variable maravillosa que nos permite o disfrutar de la vida o amargarnos porque vamos de afán todo el tiempo. Ahora tenemos tiempo para disfrutar, para reflexionar, para leer, para poner al día las cosas que estaban atrasadas, tiempo para pensar, tiempo para planear nuestra vida, para entender y comprender esta experiencia y muchas otras. Como yo les decía, esta charla que se llama Una pandemia con propósito puede ser un cáncer con propósito, o puede ser una muerte con propósito, o una crisis con propósito. El título es lo de menos, pero lo importante es encontrar ese para qué. ¿Cuál es el para qué que le va dando forma a mi propósito de vida? Como veníamos,
no estaba siendo sostenible, amigos. Esa carrera contra el tiempo, esa competencia, ese afán consumista, ese endiosamiento del dinero, esa concentración de la riqueza, no es sostenible ni para nosotros ni para el planeta, ni para nuestra sociedad. No es sostenible para nuestra salud, ni mental, ni emocional, ni física. El planeta está agradecido, ese punto es súper positivo. El planeta está agradecido y todavía nos falta muchísimo para incorporar en este propósito nuestra conciencia ecológica. Seamos conscientes ecológicamente. Yo quisiera saber que estamos aprendiendo ahora a reciclar de mejor manera, que en las casas, aunque en mi barrio no se recicle, pero por lo menos yo entro en conciencia de lavar los envases antes de botarlos, de clasificar lo orgánico de lo no orgánico, lo limpio de lo no limpio, de poder ser más consciente con el uso de la basura. ¿Por qué no adquirir y dar ese salto de conciencia ecológica también? No solo de la conciencia empática, sino ecológica también, empáticos con los demás, con la sociedad que nos necesita, sí, con los vulnerables, con los más necesitados también, obvio que sí, con nuestros seres amados, por supuesto, con aquellos que no nos caen tan bien, pero que sabemos que están solos y necesitan una llamada, una palabra de aliento también. Soltemos y recordemos que siendo amor incondicional, con estos observadores que somos, pues ya no hay diferencias y todos somos iguales. Y bien, entonces el planeta nos lo va a agradecer demasiado y vamos a empezar a ver acciones. Y en esas acciones vamos a ver cómo tú y yo a lo mejor nos vemos involucrados en crear redes de apoyo, redes de ayuda a los más necesitados, redes de apoyo psicológico o de coaching o económico, de comidas a otras personas que puedan estarlo necesitando. Hacemos entonces de ese deseo de ayudar que se convierta en un propósito de vida. ¿Beneficiados? Todos, amigos. Yo sé que hay dolor, como toda crisis. Cuando va ese vehículo por la autopista y de repente se paran los semáforos y se para todo el tráfico, va a haber accidentes, va a haber sirenas e incendios y hay gente que va a morir, desafortunadamente. Pero en nuestra conciencia interior va a haber un encontrarnos con nosotros mismos, empezar a ver la vida de otra manera y empezar a trascender para que la humanidad pueda reinventarse y deje esta curva de declive de autodestruirse como veníamos con esta robótica y esta tecnología incontrolada, y aunque sí la vamos a seguir utilizando, trascendamos y la nueva curva sea ascendente hacia la convivencia solidaria desde la conciencia y el amor incondicional. Por eso mi libro, Todo lo que quiero es paz, es un libro que invita a que encontremos la paz interior y seamos ese observador pacífico, armónico, genuino, que va colaborando, que va contribuyendo, que va extendiendo esa paz por donde quiera que va. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Es una tarea que te dejo a partir de esta presentación sencilla que simplemente se prepara desde el alma para compartir nuestras experiencias. Y no quisiera que se me olvide algo demasiado importante. De todo esto que hemos hablado, amigos, la humanidad va a salir no solo ilesa, sino mejorada desde el punto de vista de un despertar de conciencia, solamente si cada uno de nosotros, tú y yo, tomamos la decisión de hacerlo. Nadie nos va a cambiar. Somos nosotros los que decidimos nuestro propio cambio. Somos los responsables de todo ese cambio. Volvámonos observadores, trascendamos y recordemos que todo lo que queremos es una vida en paz, una vida en armonía. Y bueno, dejémosle dar tanto protagonismo a lo material, a lo económico. Es importante cuidar el cuerpo, ser vanidosos, cuidarnos, nutrirnos bien, claro que sí, pero que no sea esas las cosas que nos den la identidad, pues nuestra identidad es mucho más allá que eso, es nuestra verdadera conciencia, el amor incondicional que somos. Y bueno, pues muy agradecida por la oportunidad que me han dado nuevamente. Este maravilloso programa de Colombia nos une, la Fundación Crecer USA y el Consulado de Colombia en Newark. Voy a dejar la charla en este momento porque creo que tenemos ya el tiempo suficiente para empezar con preguntas. Te dejo el micrófono, Natalia o Andrea, no sé cuál es la que está en este momento acompañándonos. Hola.
Bueno, yo voy a empezar a contestar las preguntas que estoy viendo acá. Me disculpo porque creí que alguien más iba a hablar, pero bueno, lo que yo logro ver acá es, sí, poner a luz la podredumbre, sí, ese es un tema que pasa por la conciencia, Félix. Realmente, si fuéramos honestos, realmente si fuéramos observadores de nosotros mismos, seríamos muy honestos en todo lo que hacemos. Pero ese cambio de la podredumbre a la honestidad empieza por cada uno de nosotros. Siendo honestos en las cosas pequeñas, vamos a lograr un mundo mejor en las cosas grandes, en las cosas colectivas. Mi invitación es empezar desde lo propio para así expandir esa conciencia a los demás. Bueno, para poder, dice Carlos Lozano, cuando se desprenden de sus jugosos sueldos para ayudar, cuando se desprenden de sus sueldos